Les recomiendo enormemente que vayan a ver estos dos videos, porque si no, no van a entender este. Después de un tiempo de investigación, hoy les traigo la cronología completa de Warhammer Age of Sigmar, la continuación de Warhammer Fantasy. Les aclaro que este será un mega resumen, para que así el video no dure 2 horas. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video, no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Después de que Archaon ganara en el fin de los tiempos, todo el mundo fue engullido por el caos, y de este solo quedó su núcleo flotando por el vacío, hasta que el dragón celestial Dracothion lo encontró. Esta bola incandescente se encontraba a la deriva por el vacío y el dragón se sintió atraído por su brillo. Dracothion partió en su búsqueda con la intención de capturarla y colgarla en los cielos para poder admirar su belleza, pero aferrada a esta brillante esfera se encontraba el espíritu de Sigmar. Dracothion sintió una enorme afinidad con este espíritu, por lo que utilizó su cálido aliento para revivirlo, y le permitió montar a sus espaldas. Sigmar le dio las gracias a su salvador y le ofreció diversos presentes como muestra de su gratitud. Por su parte, Dracothion le mostró los puentes celestiales y los pasajes cristalinos que llevaban a los reinos mortales. Así empezó la era de los mitos. Sigmar emprendió grandes viajes de descubrimiento, explorando cada uno de los 8 reinos mortales. Cada uno de estos increíblemente vastos reinos estaba asociado con uno de los vientos mágicos del mundo que fue, carácter que determinaba su geografía y características. Por su parte, los portales del reino conectaban entre ellos lugares situados a gran distancia, permitiendo incluso el viaje entre reinos. El Barbón viajó mucho y lejos, halló enclaves de humanos primitivos y derrotó a bestias monstruosas. Existen abundantes relatos sobre los encuentros de Sigmar, como el que cuenta su victoria contra los gigantes volcánicos, liberando a Akshi de su tiranía. También derrotó a Ibnog, abuelo de los Gargantes y padre de la bestia celestial Behemat. Incluso Auroxis, la bestia del mundo, cayó bajo los golpes de Gal Marath, el martillo de Sigmar. Allí donde Sigmar fuera, hallaba bestias y criaturas asombrosas, pero también enclaves mortales, luchando por sobrevivir. Para ellos, Sigmar era nada más y nada menos que el mayor de los dioses, un inmortal que había tomado forma humana. Los bárbaros se reunían en torno a aquel que expulsaba a los monstruos. La mayoría de depredadores de los 8 reinos huían ante la mera visión de Sigmar, y aquellos que no lo hacían eran despachados por su reluciente martillo o por los relámpagos de Dracothion. Sigmar enseñó a los humanos muchas cosas, y ellos, en cambio, lo adoraron. Las civilizaciones florecieron, y, en pocas generaciones, los cazadores que usaban armas de pedernal dejaron de ser nómadas y erigieron ciudades con majestuosas torres. Sabemos que previamente los Slann decidieron que había llegado el momento de retomar el gran plan, llevando sus templos astronave a los cielos de Asir, más allá de las vistas de los mortales. En secreto ayudaron a que muchas tribus prosperaran, brindándoles secretos mágicos e incluso tecnología de los ancestrales. Es en esta época cuando los Slann toman el control de los primeros nodos de la que se convertiría en la Astromatriz Arcana, la red de poder mágico de los Seraphon, que es el nuevo nombre de los hombres lagarto. Al tomar el control de estos nodos místicos y purificarlos de cualquier mancha caótica persistente, los Slann imponen orden sobre esta extraña red de conjunciones que se extiende a través y entre los reinos. En su viaje por Shish, el reino amatista, Sigmar derrotó a los Hydragors esqueléticos, que custodiaban los portales sin estrellas, las puertas que permitían el paso a este reino. Después encontró al desgraciado de Nagash en lo más profundo del inframundo, enterrado bajo un túmulo de piedras del reino del tamaño de una montaña. Aunque en el mundo que fue ambos fueron enemigos, después de una larga charla, Sigmar decidió darle una oportunidad y revivirlo. Ambos se convirtieron en unos mortíferos aliados, destruyendo criaturas como el Rey de las Constelaciones Rotas, la Luz Devoradora, los Duques Abisales y Simir, el Primer Fuego. Sigmar terminó considerando a Nagash como a un hermano, aunque el nigromante codiciaba en secreto el poder de los inframundos y planeaba consumirlos a todos. Mientras Sigmar exploraba el reino de Chamon, no confundir con Chabón, escaló las montañas de hierro. En la cima más alta halló a 2 dioses encadenados, Grumni y Grimnir. No revelaron cómo habían llegado hasta allí, pero una vez libres, ambos dioses Duardin juraron lealtad a su libertador. El cuerpo de Grumni estaba lisiado, pero eso no evitó que reuniera a su pueblo disperso y fundara el Karak de hierro. Y también, para saldar su deuda, se ofreció a fabricar cualquier cosa que Sigmar deseara. Grimnir, por su parte, era un dios guerrero, así que le pidió a Sigmar que nombrase un enemigo digno de sus hachas. Este último le encomendó matar a Vulcatrix,
madre de las salamandras. La batalla entre este bicho de magma y el dios enano fue tan feroz que ambos quedaron hechos añicos. Sus pedazos se desperdigaron por el vacío como una lluvia de meteoros ardientes. Sigmar halló a Gorka Morka en el reino de las bestias. El dios piel verde de 2 cabezas estaba atrapado en el interior de Drakatoa, la avalancha viviente que dominaba ese reino. A pesar de que Sigmar sabía que esto le iba a traer problemas, él y Dracothion derrotaron a Drakatoa, liberando al orco bicéfalo. Gorka Morka estaba feliz por estar libre, pero también enojado porque lo habían ayudado. Así que, en un ataque de rabia, noqueó a Dracothion de un garrotazo y después procedió a darse de vergazos contra Sigmar. Cuando terminaron de pelear y se dieron cuenta de la destrucción que habían dejado, los dos sonrieron y luego rieron. Y las ásperas carcajadas del dios piel verde se mezclaron con las sonorosas risotadas de Sigmar. Viendo que el dios forzudo había igualado su propia belicosidad, Gorka Morka estrechó la mano del hombre dios y accedió a pelear junto a él, y no contra él. Pasemos con los elfos. Tyrion despertó en Xintil, el corazón de Hysh. En solitario exploró los 10 paraísos de este reino. Durante estos viajes pudo oír la voz de su hermano Teclis en el viento y viajó al perímetro hostil, llegando al borde del reino. Al final lo encontró. Los dos se habían convertido en mitades gemelas del mismo poder divino, que, en lugar de estar dividido o disminuido, se vio reflejado y ampliado. Vagaron por el reino juntos hasta que se encontraron a Sigmar. Se alegraron profundamente por el reencuentro y forjaron una alianza iniciando el panteón de Sigmar. Sin embargo, apenas quedaban unos pocos elfos en Asyr, mientras que el resto aparentemente habían sido consumidos por Slaanesh durante la destrucción del mundo que fue. Los hermanos marcharon a Shyish buscando un lugar en el que pudieran estar las almas de sus perdidos parientes. Mientras tanto en Ulgu, el reino de las sombras, Malerion, el cual antes era conocido como Malekith, se despertó solo y sin recuerdos como una entidad etérea y sombría. Aprovechando su odio, logró recuperar sus memorias y adoptar una forma sólida. Fue así como viajó por las tierras de Ulgu, explorando sus 13 dominios. Un día encontró a Morathi, la que había sido su madre en el mundo que fue. Ella también había cambiado y no estaba sola, pues la acompañaba una camarilla de demonios de la sombra. Las cosas entre madre e hijo no acabaron muy bien durante el fin de los tiempos, por ende su reunión fue hostil, llena de odio y frías recriminaciones. Pero, aunque carecían de confianza mutua, acordaron finalmente una tregua entre ellos. Sigmar los encontró ya unidos y aceptaron unirse a su alianza. Malerion se encontró con Tyrion y Teclis en el Reino de la Muerte. Los tres descubrieron que Hysh y Ulgu estaban ligados y que debía existir un subreino penumbral entre ambos. Es gracias a esto que descubrieron Ulgish. Asimismo, los tres dioses élficos forjaron una alianza con el objetivo de atrapar a Slaanesh. En el reino de Giran, Alariel sembró sus semillas, creando la raza de los Sylvaneth y expandiendo sus dominios por todo el reino. Con la expansión de las civilizaciones de Sigmar por los reinos mortales, el dios rey solicitó a Alariel que se uniera al creciente panteón de Sigmar, y ella aceptó. Sigmar volvió a Asyr y llamó a su pandilla de dioses. Fue una tremenda reunión de poderes, pues Sigmar había reunido un panteón que incluía dioses, semidioses y hasta monstruos zodiacales. Con las estrellas brillando en torno a ellos, cada uno de los invitados ocupó su lugar y se estableció el Alto Consejo. A pesar de sus diferencias y de que muchos de los dioses eran viejos archienemigos, se llegó a un acuerdo entre todos. Se nombró un protector para cada uno de los 8 reinos mortales y se delimitaron las diversas regiones y sus fronteras. Se prestaron juramentos de alianza y comenzó una era dorada. La división de los 8 reinos fue así: Sigmar gobernaría Asyr, reino de los cielos; Nagash el reino de Shyish; Alariel el reino de la vida; Gorka Morka el reino de las bestias; Tyrion el reino de Hysh; Malerion el reino de las sombras; Gungnir el reino del metal; y Grimnir, los matafuegos, los enanos de su facción, gobernarían el reino de Akshi. Con la ayuda de los dioses proliferaron muchos nuevos asentamientos por los 8 reinos. Gungnir enseñó a la humanidad cómo trabajar el metal y Nagash impuso orden entre los espíritus de los muertos, mientras sus muertos andantes sin mente ayudaban a construir ciudades y estructuras defensivas. Pero esta paz no duró mucho. Varios dentro del panteón de Sigmar estaban desorientados. El peor de ellos era Gorka Morka. Cansado del continuo desasosiego que provocaba, Sigmar le encargó que despejase las regiones salvajes. Alariel, por su parte, cada vez estaba más distante, pues extrañaba el mundo que fue. Ahora solo deseaba cuidar de sus extrañas cosechas. Sus periodos de reclusión en el reino de la vida eran cada vez más largos, y cada día más pereza le daba volver al concilio de Sigmar. Aunque Malerion, Tyrion y Teclis ayudaron a las civilizaciones recién fundadas, lo primero para ellos era buscar a los de su raza y a Slaanesh, dejando cada vez más de lado su alianza con Sigmar. Incluso el propio Sigmar terminó alejándose de todos poco a poco.
Por su parte, Nagash se dedicó a conquistar más y más inframundos, devorando a sus señores y volviéndose de esta manera más y más poderoso. Empezó a construir debajo de las ciudades humanas de Xish enormes ciudadelas subterráneas que servían para sus fines más adelante. Es en esta época cuando dio inicio a diversos planes a largo plazo que asegurarían su supremacía. El primero fue el inicio de la construcción de su gran pirámide negra. El segundo fue la creación de los ociarcas cosechahuesos, el que sería su ejército definitivo. El primero de ellos fue Catacross, uno de sus mortarcas, pero luego siguieron muchos más. A Tyrion y Malerion les preocupaba enormemente que solo quedaran con vida unos pocos representantes de su antiguamente orgullosa raza, la mayoría de ellos recluidos en Asir. Con ayuda de Teclis y Morathi, lograron atrapar exitosamente a Slaanesh y consiguieron extraer de él mismo una enorme cantidad de almas, las cuales se repartieron para sanarlas y reformarlas nuevamente. Sin embargo, este plan no funcionó tan bien como esperaban, ya que muchas de estas almas estaban corruptas por el caos. De ahí nacieron los profundos de Idonet y las hijas de Kain. El culto a Kaine de Morathi se propagó rápidamente ampliando su capital y extendiéndose por nuevas tierras. Los Idonet, creados por Teclis, huyeron de su creador y se escondieron en las profundidades de los mares, donde en el futuro crearía una gran civilización. Teclis perfeccionó sus métodos y creó el grupo más estable de Aelfos, los Luminet. Llegó un punto en que Gorka Morka se cansó de las aburridas órdenes y las leyes de los otros dioses. Es imposible contener o dirigir la agresividad de un piel verde. Sin previo aviso, Gorka Morka estalló, lanzando un bramido todopoderoso y empezó a arrasar todas las ciudades que encontraban él y sus Orruks, los orcos de este universo. El propio Gorka Morka se dividió en dos entes, y ambos cayeron en las trifulcas más típicas de su bárbara raza. Desde aquel día, Gorka Morka se ha reconstituido en varias ocasiones y cada una de ellas anunciaba otro Waj. A todo esto, no nos olvidemos del caos. Los hombres bestia y los cultistas siguen existiendo. Los primeros fueron renombrados como bestias del caos. Durante el fin de los tiempos, la gran rata cornuda se escabulló de las sombras del vacío. En sus mandíbulas sostuvo a los primeros Skavens y los esparció por los rincones más oscuros de los reinos mortales. Estos son los primeros grandes clanes y se afirma que hasta 13 fueron liberados en los reinos, junto con los videntes grises que los guiarían. Aprovechando que el panteón de Sigmar estaba diluyéndose, los dioses del caos atacaron los reinos mortales, iniciando la era del caos. Los nativos de los reinos mortales no sabían de los dioses oscuros, puesto que los pocos supervivientes del mundo que fue mantuvieron en secreto su existencia, temerosos de que su sola mención los fortaleciera. Pero los poderes ruinosos encontraron formas de penetrar en los reinos mortales. Al principio sus métodos fueron sutiles. Las maquinaciones de traidores para derrocar a sus gobernantes atrajo a los demonios de Tzeentch. Nobles de Ulgu, aburridos de todo, empezaron a fundar cultos de placer que atrajeron a los demonios de Slaanesh. En Giran, la codicia llevó a algunos gobernantes a envenenar las tierras de sus rivales para mayor regocijo de Nurgle. Algunas tribus se vieron acosadas por enormes plagas de alimañas y, guiados por terribles sueños, terminaron adorando a la gran rata cornuda. Por su parte, el espíritu marcial de muchas tribus de Aqshy fortaleció la presencia de Khorne en estas tierras, y también lo ayudó a las prácticas caníbales de algunos pueblos. Porque sí, en Age of Sigmar, los seguidores del dios de la sangre son caníbales. Fue así como empezaron las incursiones demoníacas en los reinos mortales. Al principio los ataques del caos eran breves, pero con el tiempo esto cambió gradualmente, pues los dioses del caos combinaron fuerzas abriendo enormes brechas, permitiendo a más legiones demoníacas atacar los reinos. Ninguno de los dioses del panteón de Sigmar se ayudó entre sí, ya que cada uno estaba ocupado repeliendo las fuerzas del caos en sus respectivos reinos. Así que el barbón del rayo se puso la mochila en la espalda y empezó a repartir vergazos divinos. Entre las llamas de Aqshy, Sigmar derribó a Angrand, el exaltado, y destruyó sus ejércitos. Él dio caza a la gran inmundicia Féculox hasta la ciudad de las ramas en Giran. Con el dios rey enfurecido, el señor de la transformación conocido como Kiatanus evitó el combate directo y encerró a Sigmar en un bucle de ilusiones que lo condenaba a vagar por un laberinto para el resto de su vida. Mediante el poder de su alma de guerra y sus poderosos pectorales, Sigmar rompió el hechizo. Luxius, el guardián, intentó seducir al dios rey en nombre de Slaanesh con deseos mundanos, pero el odio de Sigmar por el caos le permitió resistir. En última instancia, el guardián de los secretos se encontró temblando ante su desprecio. El dios rey tenía más o menos controlada la situación, hasta que apareció él. Archaon invadió Xish con ejércitos inmensos, enviando tanto a decenas de miles de esclavos bárbaros como sus fuerzas de élite de la Varanguard, apoyados por los Skavens y por las legiones demoníacas. Esta inmensa hueste resultó ser imparable, y cuando Nagash más necesitó la ayuda de Sigmar, este no apareció.
algo que el gran nigromante recordaría. Nagash, al mando de sus ejércitos, intentó defender el reino de Shish durante la conocida como Guerra de los Huesos, pero fue derrotado en la Batalla de los Cielos Negros. En esta contienda cayó bajo la espada de Archaon, y de no haber sido por la intervención de sus mortarcas, habría muerto definitivamente. Aún así, fue necesario ocultar sus restos en Stygics. La principal estrategia de Archaon para conquistar los reinos mortales consistió en intentar tomar el control del nexo entre reinos conocido como Todas Partes. Se trataba de un lugar situado fuera de todos los reinos, pero que los conectaba a todos entre ellos. Así comenzaron las guerras del Nexo. Sirviéndose de numerosas fintas y marchas forzadas, Archaon ejecutó su cuidadoso plan para poner en jaque a los 8 pórticos de Todas Partes simultáneamente. Cada uno de los reinos conoció una serie de sangrientas batallas. Los guerreros y dioses de la Alianza de Sigmar acudieron en su auxilio. Archaon mandó un poderoso contingente a la conquista del Arco de Shish, el portal que conectaba este reino con Todas Partes, y Sigmar envió desde Azyr una enorme hueste para combatir junto a las fuerzas de Nagash. La batalla contra las fuerzas de Archaon fue feroz, pero en mitad de la contienda las fuerzas de Nagash atacaron sin previo aviso a las fuerzas de Sigmar. Según otras fuentes, las fuerzas del gran nigromante nunca aparecieron, provocando que los seguidores del dios rey sufrieran una costosa derrota. Ok, vamos a tomar nota de las cosas que le pasaron al barbón. Gorka Morka había dejado la alianza de Sigmar en un segundo plano. Malerion la había trastocado activamente. Alarielle casi la había olvidado y encima el ejército del que alguna vez consideró hermano lo traicionó. Sigmar obviamente se calentó para la mierda y dejó de ser un dios buena onda para volver a ser el dios guerrero bárbaro de antaño. Abandonó el puente entre reinos para cazar a Nagash, permitiendo que las fuerzas del caos capturaran el portal. Sigmar buscó al traidor por todo Shish. Ante las puertas de cada uno de los inframundos vociferaba su desafío y llamaba a Nagash cobarde, tildándolo de traidor y embustero. Las huestes enviadas en su contra no pudieron refrenar la ira justiciera de Sigmar. En otros reinos, las civilizaciones ya empezaban a caer bajo la sanguinaria cometida del caos, pero su dios protector hacía oídos sordos a las súplicas desesperadas. Fue durante estas guerras cuando Sigmar liberó por accidente al rey carroñero Ushoran, un poderoso y enloquecido vampiro que había sido encarcelado por Nagash. Una vez libre, extendió su locura por el reino, siendo este el origen de las demenciales cortes come carne. Pese a sus muchas victorias, Sigmar no pudo hacer justicia con Nagash. En 2 ocasiones acorraló al gran nigromante y cruzó espadas con él, pero ambas veces el nigromante se sirvió de la magia negra para huir. El barbón se calmó y se acordó de que estaba librando una guerra contra el infierno. Durante la batalla, Sigmar lideró 7 feroces cargas, haciendo retroceder en todas ellas a las fuerzas del caos. El único que podía plantarle cara era el propio Archaon. La espada del mariscal del apocalipsis, conocida como Matarreyes, es un arma de tal potencia que podría matar a un dios. Para asegurarse de que su enemigo no se acercara lo suficiente como para golpearle, Sigmar lanzó su martillo contra el elegido del caos. Pero, con una ilusión astutamente conjurada con la ayuda de Tzeentch, Archaon consiguió engañar a Sigmar, haciéndole lanzar su martillo contra una grieta en la realidad. Los cielos se resquebrajaron y retumbaron mientras Gal-Marath, el gran rompedor, se abría camino de reino en reino, dejando a su paso un rastro de destrucción masiva. Gal-Marath avanzó por el tiempo y el espacio, creando ondas de vacío aetérico que se extendieron por todos los reinos, dando lugar a las fallas cósmicas. El martillo terminó en el lejano Ambrock, atraído por la densa magia que fluía en los extraños valles bajo el cielo de Chamon, y permaneciendo oculto de la vista de Sigmar. Al darse cuenta de lo que pasó, el corazón del dios rey se paralizó con una enfermiza sensación de duda. La risa de Archaon fue larga y cruel, pues el poder de Sigmar quedó muy disminuido tras perder su martillo. La batalla estaba perdida, y aunque el dios rey siguió luchando, sus ejércitos fueron diezmados poco a poco. De esta manera, Archaon logró la victoria en la batalla. Todas Partes había caído y una marea del caos se extendía por todas las tierras. El propio Todas Partes se corrompió y fue convertido en 8 partes, una ruta directa hacia el reino del caos. Todos sus portales del reino anexos fueron conquistados exceptuando el de Azyr, el cual fue clausurado por Sigmar. El cataclismo mágico que siguió fue conocido como el Okari Tara, o la caída de la aguja. Con una sola palabra de poder se destruyeron palacios enteros y algunos conjuros arrasaron ciudades enteras. Las propias tierras sufrieron a causa de las energías desatadas, y en algunos lugares se abrió el velo de la realidad, abriendo las puertas al reino del caos.
En esta época, el panteón de Sigmar se rompió definitivamente y sus distintos miembros se disgregaron. Sigmar, acompañado de su fiel aliado Gungnir, organizó una retirada hacia Aesir, acogiendo a millones de refugiados de los diferentes reinos. Paralelamente a esta retirada, clausuró todos los portales del reino que conectaban con Aesir. De esta manera, Sigmar consiguió que el reino de los cielos quedara a salvo de las fuerzas del caos, pero simultáneamente dejó a su suerte a los millones de habitantes del resto del reino que no pudieron ser evacuados. Nagash tardó centenares de años en recuperarse. Aún a pesar de su situación, envió a Arkan el Negro a supervisar la construcción de su gran pirámide negra. Valerion, Tyrion y Teclis ayudaron a tejer un velo de ocultación sobre Aesir para impedir que Tzeentch descubriera los planes de Sigmar, y, posteriormente, se retiraron a sus propios reinos para organizar sus defensas ante la embestida de las fuerzas del caos. Gungnir ayudó a Sigmar a crear el Yunque de la Apoteosis y los crisoles de la Reforja. En este proceso, el aliento de Gungnir se mezcló con los subproductos de su divino trabajo y dio pie al Aether Oro. Este elemento primordial lo utilizaron algunos Duardin que, acosados por los ataques del caos, decidieron abandonar sus reinos y dirigir sus esfuerzos hacia los cielos, utilizando el Aether Oro como base para crear enormes barcos y ciudades voladoras con los que consiguieron escapar. Estos enanos empezaron a comerciar entre ellos, creando una civilización propia y pasando a ser conocidos como los Altos Señores Caradhras. Durante centenares de años, los refugiados del resto de reinos mortales deben esperar a que Sigmar prepare su reconquista. Estos asientan principalmente en la ciudad de Aesirheim, enclave que se convierte en una masiva urbe en la que conviven multitud de razas y culturas distintas. Con la ayuda de Gungnir, Sigmar diseña su ejército definitivo, los Forjados en la Tormenta, los Poster Boys de este universo. Cada guerrero se crea con un complejo proceso que incluye la recolección de su alma, la reforja de la misma, la creación de un cuerpo y equipo apropiado para el guerrero y su entrenamiento e instrucción. Cada uno de estos guerreros es teóricamente inmortal, puesto que a su muerte su cuerpo y equipo volverá en un haz de energía a Aesir para ser reforjado de nuevo. Durante todos estos años se crean miles de forjados, los cuales se organizan militarmente y se dedican a entrenarse sin descanso. Estos ejércitos son puestos a prueba por primera vez en la Purga de Aesir, una implacable cacería en la que son exterminadas todas las criaturas del reino celestial que no son fieles a Sigmar. Con el paso de los años, la corrupción del caos empezó a deformar la geografía de los reinos ocupados por sus fuerzas. Esta tendencia se mantuvo durante todos estos años y solo empezó a revertirse con el inicio de la era de Sigmar. Con el paso del tiempo, el dios rey pudo preparar su contraofensiva. Creó de esta manera nuevos vastos ejércitos, pero dicho aislamiento resultó ser un arma de doble filo. Aunque podía desplegar a sus forjados en cualquier reino mediante sus rayos divinos, sus poderes no le permitían desplegar simultáneamente sus recién creadas legiones, dado el enorme número de las mismas. Además, de este modo, no permitía participar al resto de ejércitos que aguardaban en Aesir. Por todo esto, era necesario enviar vanguardias de forjados que conquistaran y fortificaran los distintos portales a Aesir, transformando a estos en baluartes defensivos. Fue así como tuvo lugar la batalla del Portal Susurrante. En esta contienda, los Forjados de la Tormenta fueron puestos a prueba por primera vez contra las fuerzas del caos, y al final las fuerzas de Sigmar salieron victoriosas. Este fue el inicio de las conocidas como Guerras por los Portales, una ambiciosa ofensiva que inicialmente enfrentó a las fuerzas de Sigmar contra los ejércitos de los dioses del caos, pero que no tardó en involucrar a otras muchas facciones. El conflicto se prolongó durante varios años y en los mismos tuvieron lugar centenares de enfrentamientos por todos los reinos, exceptuando Aesir. Durante los primeros compases de las guerras de los portales, los Forjados en la Tormenta consiguieron victoria tras victoria. Archaon, consciente de la importancia de la ofensiva de Sigmar, empezó a organizar sus propias contraofensivas. Archaon planeaba encontrar y esclavizar a diversas bestias divinas. La primera fue Argentine, o sea, Argentina, viejo, vamos. La bestia plateada, la cual ya había sido tentada tiempo atrás por Tzeentch. Luego intentó obtener el control de Ignax, el Draco Solar, pero su plan se arruinó por culpa de los enanos matafuegos. Sabemos que Archaon buscó a Nixtor, padre de los Heptadecagors, de 17 cabezas, pero esta búsqueda resultó infructuosa. Finalmente, Archaon intentó corromper a Behemat, el titán del mundo. Pese a todos los esfuerzos de las distintas huestes de los forjados, Behemat fue finalmente corrompido. Al final, Lord Celestant Parakis, al mando de las huestes sigmaritas, ordenó dar muerte a la bestia divina. Buena parte de los esfuerzos militares de los Forjados en la Tormenta fueron encaminados a la batalla que determinaría el resultado de las guerras por los portales.
un asalto a las fortalezas que protegían los distintos portales del reino que conectaban con 8 partes. Se trataba de un plan ambicioso con el que Sigmar pretendía aislar los dominios de Archaon del resto de los reinos mortales. En líneas generales, el plan no salió muy bien, puesto que solo aseguraron 2 de los 7 portales asediados, los de Aqshy y Gira. Sin embargo, Archaon conservó solamente el control de los portales de Chamon y Shish, mientras que el de Gur se perdió. De esta manera, para las fuerzas de Sigmar se abrió la posibilidad de aprovechar la nueva coyuntura para afianzar sus conquistas en los diferentes reinos. Fue así como las guerras de los portales llegaron a su conclusión. Las fortormentas construidas en torno a los portales del reino conquistados se ampliaron enormemente. Esto generó un comercio creciente que, unido al afán de mejora constante de las defensas, provocó que aparecieran gradualmente asentamientos estables con población creciente en torno a las fortormentas. Así aparecieron las primeras ciudades libres, y pronto se fundaron ciudades libres independientes, creándose paulatinamente una red de ciudades que comerciaban entre ellas. Para los Seraphon se inició una nueva fase del gran plan cuando muchas flotas templo descienden hacia los reinos mortales, convirtiéndose en ciudades templo. Muchas de ellas aterrizaron en nodos de la astromatriz arcana, reforzando el dominio de los Seraphon sobre estas localizaciones. Nagash se aseguró de que continuara la construcción de su gran pirámide y empezó a preparar un potente pero peligroso ritual. Este hechizo requeriría de la masiva energía que acumulaba su pirámide, y con el mismo lograría terminar con todos los seres vivos de los 8 reinos mortales de un único golpe. Sí, tranquilo esqueleto. Simultáneamente, Nagash envió a sus mortarcas en todo tipo de misiones destinadas a preparar su próxima contraofensiva. La era de las tribulaciones fue un periodo en el que se frenó la expansión de las ciudades libres y empezó a incrementarse la presencia y poder de las fuerzas de la muerte en los diferentes reinos. A medida que se acercaba el momento en el que la gran pirámide negra de Nagash estuviera completa y el gran nigromante ejecutara su ritual, empezaron a notarse los efectos de esta masiva acumulación de energía en el resto de reinos mortales. Estos efectos fueron conocidos como los portentos malignos. Las distintas facciones se dieron cuenta de que todo era culpa del venezolano Negroamante y movilizaron sus tropas para detenerlo. Para cuando llegó el momento en que Nagash estuvo preparado para ejecutar su ritual, Slaanesh ya había sido liberado de sus cadenas. Cuando llegó el día en que la gran pirámide negra de Nagash estuvo completa, Nagashizar estaba bajo asedio enemigo. Esto le valió hectáreas de chorizo al Nigromante, el cual se puso a ejecutar inmediatamente su gran ritual a sabiendas de que las fuerzas que asaltaban su capital serían las primeras en morir en el mismo instante en que lo completara. Pero como a Nagash se le olvidó fumigar su casa, se le olvidó poner trampa para ratones o crear enormes gatos esqueléticos, se le hizo muy fácil a un grupo de Skavens del clan Nenshin infiltrarse en la pirámide. En los primeros compases del ritual, cuando la gran pirámide empezó a rotar, Nagash descubrió que los hombres ratas se metieron en su creación. Mientras eliminaba las alimañas, el gran nigromante sintió la risa despiadada de los dioses del caos. La presencia de las ratas desestabilizó el delicado equilibrio de la obra de Nagash, y la propia fuerza del conjuro estuvo a punto de consumirlo. Haciendo uso de su fuerza de voluntad, el gran nigromante pudo mantener un precario control del hechizo, evitando su destrucción y desatando una potente onda de energía mágica que sería conocida a partir de entonces como el necroseísmo. Aunque los efectos del conjuro escaparon al control de Nagash, sus efectos le fueron altamente beneficiosos. Las fuerzas cataclísmicas desatadas por el ritual se esparcieron por el tiempo y el espacio, y con ellas apareció una extraña disrupción en el tejido de los reinos mortales, pues la interferencia Skaven había tenido el ritual con el poder del caos. Billones de almas muertas y espectros retorcidos alzaron y empezaron a visitar cada dominio de cada reino. Mientras tanto, la gran pirámide negra de Nagash se volvió cada vez más pesada debido a la acumulación de energía mágica y empezó a hundirse en el centro del reino de Shish, no tanto taladrándolo, sino estirándolo y atrayendo a las tierras de alrededor. Alrededor de la pirámide invertida se creó un torbellino, un remolino de energía que atraía almas e inframundos y los arrastraba hacia un punto central infinitamente denso. Este punto pasó a ser conocido a partir de entonces como el Nadir de Shish, el fin de todas las cosas. El Nadir era tan potente en energía mágica que ni siquiera el propio Nagash podía andar por allí mucho tiempo. Después del necroseísmo, casi todas las alianzas y facciones quedaron desgastadas, salvo la Alianza de la Destrucción, quien no solo la estaba pasando bomba, sino que también obtuvieron un power-up inmenso con el regreso de Kragnos, un dios de la destrucción, de una antigua raza llamada Drogruk. Por suerte, los Forjados de la Tormenta también recibieron ayuda de Grumnir, quien les fabricó nuevas armaduras y armas más polentas. Con todo esto, Sigmar comenzó un plan para contrarrestar las constantes agresiones de las fuerzas de la destrucción y repoblar los reinos mortales, creando las cruzadas Porta-Amanecer, haciendo migrar nuevos ejércitos en las principales ciudades de Sigmar, en cada uno de los reinos para reclamar y localizar nuevos nexos de poder arcano.
las facciones luchan por el control de una campaña de dominio por las tierras de los reinos mortales, mientras que Sigmar usa sus cruzadas Portamanecer para expandir sus fuerzas sigmaritas a través del control de las líneas Ley en cada uno de los reinos. Otros quieren aprovechar esta oportunidad para corromper, asediar o tomar control de las mismas. Warhammer Age of Sigmar, a pesar de no ser tan grimdark como Fantasy, es mucho más épica. Sí, tal vez no empezó de la mejor forma, pero a pesar de todo lograron mejorar y avanzar. Y a diferencia de su precuela, este universo sí tiene una trama, tiene personajes para desarrollar, tiene planes a futuro. Mientras más investigo, más me va gustando. Solo es cuestión de tiempo para que más gente se vaya interesando en este nuevo universo creado por Games Workshop. Espere más videos sobre cada facción de Age of Sigmar, ya que incluso acá seguiré esparciendo la palabra de los dioses oscuros.